Hombre carnal versus hombre espiritual. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Carlos, bienvenido. Así es, contento como cada lunes, Arturo, y con nuestra audiencia que está allá en su casa, que nos escucha por Radio Ben y también por YouTube. Dios le bendiga mucho. Gloria al Señor. Bueno, queremos decirles que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. La misma está ubicada en la Espaillat 86, el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia. Ahí está ubicado y tenemos culto los días domingos a partir de las 9 de la mañana y también los días martes con verdades bíblicas, los días jueves a partir de las 7 de la noche tenemos culto de exaltación al Señor y gloria. Y también los días sábados los jóvenes tienen culto. Así que ya ustedes saben, informaciones, son informaciones con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. También recordarles y decirles que nosotros usted puede sintonizarnos a través de Isma Visión, este mismo espacio, a partir de las 5:30 de la tarde. Usted puede vernos, ¿verdad? A través de ese canal, a través de la cablera Aster, a través de la cablera también de Blue Telecom allá para la zona de Punta Cana y Bávaro, por ahí también puede sintonizar. O sea, diferentes vías tiene la posibilidad de que no pueda usted sintonizar y vernos. Y claro, está por esta emisora Radio Bien 105.5 aquí en la ciudad de La Romana. Estamos al este de la República Dominicana. En el día de hoy, como dijéramos en la introducción, hombre carnal versus hombre espiritual es el tema que nosotros estaremos abordando en el día de hoy. Y Carlos, inmediatamente haciendo el abordaje a modo de introducción, pudiéramos decir como que la población mundial pudiéramos dividirla según lo que establece la palabra del Señor en dos grandes grupos, y es lo nacido del hombre, hombre natural, versus los nacidos de Dios, ¿verdad? Que han sido nacidos del hombre, obviamente, personas humanas, pero que han nacido pero de tiene Dios. Una condición adicional, Ajá. Que han nacido ya entonces de espíritu. Por medio del espíritu que ha usado la palabra, la predicación del evangelio, y por esa causa, razón y circunstancia tienen esa nueva morada, ¿verdad? La morada del espíritu. En ese sentido, podemos decir que estamos hablando de esos dos grandes grupos, o sea que el hombre natural o hombre carnal versus hombre espiritual. En días pasados estábamos hablando de las personas el individuo que no ha nacido de nuevo, o como el mismo Nicodemo, que la cita sede que nosotros hemos tratado con mucha frecuencia de la pregunta que le hace a Jesús, y los diferentes textos que nosotros pudimos abordar a los fines de hacer entender que hay una condición que tiene el hombre natural, el hombre carnal, el hombre que no ha conocido al Señor, y que se encuentra en una condición de inhabilidad, está inhabilitado, mejor dicho, inhabilitado desde el punto de vista espiritual, ya que por medio del pecado su corazón ha quedado endurecido, su voluntad esclavizada y su entendimiento entenebrecido. En esa condición, entonces, el hombre necesariamente tiene que tener un salvador externo a los fines de que pueda sacarlo de esa condición en la cual se encuentra, y por eso es que viene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y por medio de la predicación nosotros escuchamos esa palabra entonces viene el Espíritu y nos hace nacer, nos vivifica, y esa es la razón por la cual nosotros tomamos la decisión de aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Esa es la dinámica la cual Dios usa ese plan de salvación para nosotros poder venir a los pies del Señor. Así es, y como decías, Arturo, venimos entonces de un contexto de una mente gobernada por la carne. Por la carne. Entonces, inmediatamente ya entonces vivimos por el Espíritu, nuestra mente pasa a tener posibilidades de elegir. Si la posibilidad de entender y de querer agradar a Dios. Ciertamente. Entonces inicia ya entonces otra naturaleza en nuestra vida que nos permite de ahora en adelante ya no ser gobernado
por la carne, sino que podemos optar por hacer las cosas del Espíritu. Ciertamente. ¿Quién que nos guía y nos dirige? Es ciertamente que es que nos guía, porque anteriormente a nuestra conversión, la única... no teníamos opciones, solamente pecar solamente. Gobernado, es decir, no teníamos posibilidad de tomar decisiones si no era más que pensar en lo que a mí me conviene. Exactamente. Que aún las cosas que eran, vamos a decir, de manera correctas, lo hacíamos por una, motivación pecaminosa. Detrás de buenos actos, como quiera, habían actos de la naturaleza de la carne. Y puede que incluso el hecho de que sea de la carne, no es que sea pecado, que hagamos pecado, sino que lo que motiva no es el Espíritu. No es el Espíritu. Entonces ya eres carnal. Exacto. No está haciendo lo que hace para agradar al Señor o para la gloria de Dios, como establece el libro de Corinto, capítulo 10:33, que todo sea que coma, sea que beba o haga lo que haga, hacerlo todo para la gloria de Dios, sino que en muchas ocasiones, muchas de esas motivaciones era para mi propia gloria, para mi propio beneficio personal, y ahí es donde entra la parte, ¿verdad?, de la pecaminosidad, de esa parte bondadosa, de yo hacer algo con un propósito, ¿verdad? Así es. Entonces, Romanos capítulo 8, sí, lo tengo aquí. Capítulo 8, ahí no habla de hombre carnal versus hombre espiritual, y ahí es donde el apóstol Pablo, vamos a decir, enumera, establece la característica de ese hombre natural, hombre carnal, y ese hombre espiritual. Así es. Dice, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo, como decíamos anteriormente. Es decir, no es capaz, y eso es una enseñanza que se predica en iglesias que dicen que sí, que el ser humano tiene libre albedrío para tomar decisiones. La Biblia dice que el ser humano, si no ha conocido a Dios, si no ha sido transformado, no puede estar sometido a la carne. Entonces dice, no es capaz de hacerlo. Lo que viven según la carne no pueden agradar a Dios aunque quieran. Entonces, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu le da vida. Así es. Si iniciamos una batalla, es decir, el cuerpo queda muerto, porque el cuerpo ya es perdición. Ahora, mi mente ya está transformada por el Espíritu. Así es, y ese cuerpo es el cuerpo de muerte que Pablo habla en el capítulo 7, y nosotros hemos hecho, cuando se refiere a ese cuerpo de muerte, que era lo que sucedía en aquellos tiempos, ¿verdad? La segunda causa, mejor dicho, pena de muerte más cruel que había en el Imperio Romano era cuando una persona mataba a otra, era culpable de homicidio. Ese cadáver, el cadáver del difunto, se lo amarraban a su cuerpo, ¿verdad? Ojo con ojo, boca con boca, ¿verdad? Todo completamente, y estaba atado a esa era la condena. ¿Y qué pasaba con ese individuo? Que moría, ¿verdad?, por causa de la putrefacción de ese individuo que le había dado muerte. Entonces, cuando Pablo clama y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muertos?, refiriéndose a los pecados remanentes que moran en nosotros, que viven, que nosotros estamos constantemente, estamos cargando con ellos y estamos luchando constantemente contra eso, porque ahí es una de las identidades, vamos a decir, o mejor dicho, la evidencia del individuo, del nacido de Dios, es la lucha. Eso es lo que evidencia el nacido de Dios, la lucha constante contra los deseos de la carne. Esa es una de las grandes evidencias. Y que entonces inicia, porque dentro de versus, si tenemos dos entes en contra, ¿verdad? Dos entes peleando en confrontación, que tiene condiciones. Uno es gobernado por la carne, que no puede tomar decisiones, mientras otro ya tiene una nueva naturaleza que puede tomar decisiones y tiene la posibilidad de que todas las cosas que hagan sean guiadas por el Espíritu. Así es, y Pablo da algunas características de ese hombre, y es que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Una de las primeras características es que ese hombre rechaza a Dios en todo. De manera natural lo rechaza, y Pablo decía
que tú no quieres en cuanto a la libre voluntad que tú tienes, en cuanto a la toma de decisión en cuanto a Dios se refiere, ¿verdad? Yo no puedo decidirme por Dios, tomar decisión en base a los mandamientos que Dios ha dejado en su palabra. Yo no lo puedo hacer porque sí, no tengo posibilidad de ello, no tengo esa capacidad, obviamente porque estoy muerto, y un muerto no tiene ningún tipo de motivación alguna. Entonces, al estar muerto no tengo forma de poder lograr eso. Entonces, ahora, por lo que son los mandamientos, o lo que es de Dios, pero, ejemplo, si yo decido dejar ahora mismo de hablar, puedo hacerlo. Sí, o sea, es una voluntad que tengo. Claro. Pero cuando se refiere a esa libre voluntad, es en cuanto a tomar las decisiones por lo que Dios ha dicho en su palabra, entre lo que es el bien y el mal. Entonces, como esa naturaleza que me gobierna está, vamos a decir, impera el pecado ahí, está allí, entonces yo siempre voy a decidir de la manera natural, porque por lo pecaminoso, porque es lo que me atrae, es lo que me gusta. Pero ahora tengo esa naturaleza dada por el Espíritu Santo, que rechaza, que hay esa lucha que está constantemente, y ahí donde no. Entonces dice aquí que una de las razones o de las características de ese hombre natural es que la mente puesta es enemiga de Dios. Segunda característica es que tú decías en el texto, es que también no puede obedecer la ley de Dios. No obedece, ni siquiera puede. No solamente que no la obedece, ni siquiera puede hacerlo. En el versículo 9, más vosotros no vivís, o que es el versículo 7, por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, o sea, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, ni se sujetan, pero tampoco pueden hacerlo. Porque el mismo libro también, Pablo decía en el 2:14 de Corinto, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y es importante, incluso Juan dice que nadie puede, que Jesús dice en el libro de Juan, que nadie puede ir a Jesús si no es dado del Padre. Así es. Eso entendiendo de que nosotros por nuestros propios medios, nuestro propio mérito, no podemos buscarlo. Ahora es importante acá un mandato, porque si ya decimos que somos de Dios, entonces tenemos un comportamiento. Dice el 12 así: así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu habéis de morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Eso indicando de que ya hay un nuevo camino. Ya lo que me guía a mí, el ser humano, el viejo hombre, lo guiaba en tres cosas fundamentales. Vanidad, que lo dice la Biblia, declara que todas las decisiones que toma una persona, basado en cosas que hace, vanidad, orgullo o ego. Es decir, ahí se centran los tres motores de la humanidad. No, perdón, ego no, envidia. Envidia, vanidad y orgullo. Esas son las tres que plantea la iglesia. Entonces, ¿qué hace el evangelio cuando viene a nuestra vida? Nos da la posibilidad de librarnos de esas tres cosas. De que aunque la tenemos la posibilidad de tomar una decisión y entender que eso no me conviene y que lo que yo sí quiero es agradar a Dios. Entonces inicia un camino que ya va en contra de aquel viejo hombre. Así es, esas son esas características que nos da con relación al viejo hombre, pero también la característica, ahora que ya yo he nacido de Dios, he nacido nuevo nacimiento, pero tengo una actitud diferente. Tengo actitudes diferentes, pero vengo a Ávila con un sinnúmero de vamos a decir, aspectos de mi cultura que yo posiblemente abracé y que me formaron mi carácter. Y de hecho, eso pasó con el libro, con los Corintios. Y de tu humanidad también, de tu humanidad como ser humano viene también con tus cosas que se atribuyen. Ciertamente, porque nosotros venimos con la naturaleza pecadora, pero aparte de eso, nosotros venimos con todo lo que es esos aspectos culturales que son formados por mi papá, mi mamá, el medio ambiente
corriente donde yo me he formado, ejemplo, en la iglesia de Corinto, capítulo 3, ahí vemos desde el capítulo 1, 10 al 3, 23, Pablo está hablando con relación a un sinnúmero de cosas que se está dando en la iglesia de los Corintios. Iglesia de Corinto que se funda allá del Dios en el segundo viaje del apóstol Pablo, misionero, en Grecia, porque él viene de Atenas. Recuerda que él está en Atenas tiene el debate en el Areópago, no tiene ese gran éxito esperado. Entonces de Atenas baja y se va a Grecia, ¿verdad? Ahí es que se... No, porque todo el continente de Grecia, pero baja al este, va. Del este pasa del este al oeste. La ciudad que se encontraba en Grecia, la ciudad de Corinto, ¿verdad? Sí, sí. Que Ávila es excelente en esa parte. En Corinto se levanta, ¿verdad? Esa iglesia y ellos, ese grupo de personas ese aspecto cultural fue arrastrado y fue traído a la iglesia que fue levantada allí. Muchos de ellos tenían esta corriente de pensamientos filosóficos, el buen hablar y todo lo demás. Y se había dado una dinámica que esos predicadores con cierto tipo de elocuencia y capacidades, ¿verdad?, en lo cuanto al habla y la oratoria, eran mayormente famosos que los que no la tenían. Por eso ven el debate entre que yo soy de Pablo, el otro decía yo soy de Apolo, el otro decía yo soy de Cefa, el otro decía yo de Cristo. Entonces ahí Pablo tiene que establecer, ¿verdad?, y decirle lo que estaba pasando. Los aspectos culturalmente más notorios de la cultura dominicana sería, Carlos, ¿tú te acuerdas ese aspecto que nosotros en un programa pasado? La tigueraje. El aspecto más, ¿verdad?, difícil de dejar es el tigueraje. Sí. Y cuando viene un creyente a los pies del Señor en República Dominicana, posiblemente traiga esa cultura. Viene con esa cultura arraigada del tigueraje. Y necesariamente esa cultura debe de ser arraigada, sacada, quitada, porque no puede ser transformada. ¿Y por qué es quitada? Porque también es importante, porque a veces he escuchado personas que dicen, sí, Dios prepara, Dios forma, hace todas esas cosas. Es quitada cuando es confrontada con la palabra. Así es. Porque la palabra te dice cómo debes de comportarte de ahora en adelante, que cuando tomes una decisión ya no va a ser basado en tus intereses, que tienes que pensar en el prójimo, que tienes que comportarte de tal forma. Entonces eso es lo que te va tocando tu corazón porque tú quieres agradar a Dios. Entonces esa palabra viene y te confronta, entonces tú dices, wow, pero ya no es como yo quiero hacerlo, no es como yo pensaba que debía hacerlo, yo necesito caminar. Ahora, ¿qué pasa con la cultura religiosa? Que venimos a Cristo y adoptamos un fariseísmo, vamos a decir, una postura. Lo pintamos con un barniz externo. Es muy fácil yo agarrar y tener un comportamiento externo religioso. Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar por ti. Hablar el cristianés. Y yo me comporto y la ropa la cambié y ya yo no me peino y ya yo uso esa ropa larga, porque realmente lo que deberías de cambiar es difícil, porque es tu corazón, es tu comportamiento, es cómo piensas, es lo que te motiva. Entonces, cuando te das cuenta que eso es tan difícil, entonces tomas otra vía, que es la externa, de hacerte sentir que eres cristiano, pero la realidad es que tu vida no está siendo transformada. No, porque vamos a decir, ese transformador, ente transformador, está dentro de cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo. Y luchamos constantemente. Y recordarle que para muchos que quizás no nos sintonizan en otro lugar del mundo, tigueraje, le decimos República Dominicana, es el individuo que tiene habilidades para hacer cosas tomando ventajas. Exacto. Tomando ventajas para hacer cosas. Usa, vamos a decir, de manera ilegítima, mecanismos ilegítimos para lograr un objetivo, pero sin ser descubierto. Sí, exactamente. Que parezca como natural. Sí. Ese es el tigre, esa es la idea. Entonces, vemos aquí lo que pasa. Entonces, cuando habla aquí, recuerden que estamos hablando el hombre carnal versus el hombre espiritual. Entonces, ¿qué necesariamente debe de suceder? Debe de ese hombre ser transformado. Romanos 12:2 nos dice
que la forma para poder ser transformado, Ávila, como tú bien decías, es por medio de la palabra. Así y dice es. Romanos 12:2 que nosotros debemos de que ser transformados. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es, así es. Es importante, Arturo, y tú hablabas del contexto cultural, vamos a decir, social, del entorno en que nos forma. Yo como cristiano, yo como una persona inconversa que no conoce a Dios, soy buen administrador. Cuando yo me convierte, esas cualidades pasan a ser buen administrador dentro de la iglesia. Sí. Si yo como cristiano soy un desorden con las finanzas, cuando me convierta, soy inconverso y cuando me convierta paso a hacer eso. Ahora, ¿qué sucede con el camino de la transformación? Es que cuando comienzas a consumir la palabra de Dios, te dice qué debes de hacer, cómo debes de comportarte. Entonces es importante porque hay personas que entienden que ya eso de manera mística, ya tú, Carlitos, que tenía todos esos problemas fuera, ya van a ser transformados. ¿Qué no van a ser transformados si tú no consumes lo que va a impactar tu vida, que es la palabra? Y tampoco no lo va a hacer de manera mística, sino que el Espíritu Santo va a poner esa palabra en tu mente y te va a decir, debes de hacer esto que dice de ahora en adelante. Y como tú tienes el deseo de agradar a Dios, el deseo de levantarte cada día y de vivir para Dios, de agradarle con todo, porque estás agradecido, entonces tú comienzas a cambiar. Así es. Así es que funciona. Pero eres tú el responsable. Pero eres tú el responsable de hacer que eso pase. Exactamente. Aún siendo nueva criatura. Ciertamente. Que es importante eso. No sería una responsabilidad dependiente. Exactamente. Yo tengo la responsabilidad, pero dependo del Espíritu Santo, que es el que me da ese poder, esa capacidad para yo lograr eso. Si no tienes el interés de agradar a Dios y de acercarte cada día, de mejorar tu vida, es porque no has nacido de nuevo. Y aún no tenga el deseo, tú, por medio de la palabra, tú tienes que hacerlo. Sí, claro. O sea, porque hay una responsabilidad. Es una responsabilidad, ¿se Claro, entiende? claro. Entonces sigue diciendo ahí que entonces el versículo 9, ahí nos habla, Carlos, que dice que más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso de que hay algunos que tienen el Espíritu Santo y otros no tienen, eso no es bíblico, hermano, porque si no tiene el Espíritu Santo significa que no es creyente. Necesariamente todo nacido de Dios tiene que tener necesariamente el Espíritu de Dios. No puede haber. Y hay una falacia con eso, Arturo, que también es importante, porque a veces estamos hablando de vivir de la carne, vivir de esas cosas. A veces se interpreta que todo lo que tiene que ver con vivir de la carne es que ya las cosas que le llaman seculares, le voy a poner porque yo no le llamo secular, las cosas que le llaman del mundo, tu trabajo, tu casa. Sí, secular, exactamente. Vamos a decir algo de ahora, algo social que no necesariamente es eclesiástico. Cuando hay cristianos que dicen y movimientos que dicen y presentan que si yo me dedico a estudiar, a hacer eso, yo estoy amando la carne y que que entonces yo no estoy viviendo por el Espíritu, estoy viviendo por la carne. Que si yo voy al gimnasio y como saludable, que si yo tomo las recomendaciones médicas para yo mantenerme en salud, yo estoy viviendo para la carne. Y es falso. No. Vivir para la carne es que cuando tomes una decisión, si lo que te motiva es tu ego, tu vanidad y esas cosas, eso ahí donde está el problema. No es la acción en sí, sino es lo que me lleve a hacerlo. Así es. Lo que tiene el problema. Así es, esa es la idea de todo esto. No es que ya yo no voy a poder, nada, que si voy al gimnasio ya no. No, según la carne, eso ya nosotros, al ver nacido por el Espíritu, nosotros vamos a ver según el Espíritu. Y cómo yo vivo según el Espíritu cuando yo comienzo a ver la palabra, lo que Él dice en su palabra. Entonces yo quiero hacerlo, quiero agradar al Señor y en base a eso, pero tengo una lucha. Esa lucha es esos pecados remanentes que hay en mi carne, porque la carne no se convierte, la carne no la carne se disciplina porque obedece a estímulos, ¿verdad? Que ya fueron químicos y demás, que están allí, entonces necesariamente van a seguir eso allí. La carne lo que hace es que por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo. La carne lo que se disciplina y por eso está el ayuno, que por medio de vías legítimas tú
controla para lograr y ejercitar lo que llamamos el dominio propio. Por eso nos congregamos. Por eso leemos la palabra, exacto, por eso predicamos, por eso ayudamos, por eso hacemos tantas cosas, exacto, porque Dios entiende y creó todo este mecanismo porque nosotros necesitamos seguir mejorando. Ciertamente, esa es la idea y ese es lo que, entonces, ese es el tema que nosotros tenemos, hombres carnal versus hombre espiritual. Cuando hablamos de hablar, el que vive en el espíritu, no es que tú andas con la cabeza hacia arriba y es una especie de como de inactividad, no, es que tú vives según el espíritu. ¿Cómo es que tú vives según el espíritu? Que tú haces las cosas que haces, todo lo que te establece la palabra. Que si comes, es para Dios. Exacto. Ser controlado, dejarse controlar por el Espíritu. Eso es estar lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú dices, tú estás enfocado en lo que es la palabra del Señor. Esa es la idea de este hombre. Pero tenemos esa lucha que no quiere que nosotros hagamos lo que el Espíritu quiere hacer. Y si tú cedes a la carne, entonces harás cosas que no son correctas. Pero si te mantiene firme en lo que dice la palabra, entonces vivirá según el Espíritu. Así es. Carlos, no tenemos un tema, wow, amplio. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como ese. Dios bendiga, Dios le guarde.